Hola a todos, mi nombre es Luis Alberto Triana Llano, soy estudiante del programa de Derecho en la Universidad Nacional Abierta a Distancia, la UNAD. Hoy traigo para ustedes una pequeña ponencia titulada Person AI, Personalidad de la Inteligencia Artificial. Partiendo de la pregunta, ¿puede considerarse la inteligencia artificial como algún tipo de persona en el sentido, digamos, jurídico, natural? Bueno, hay que decir que persona es un término que ya damos por descontado, que todos tenemos claro, que tiene un origen relacionado con la máscara que usaban los actores de teatro en la antigüedad, máscara que no era únicamente usada con el propósito de ocultar la identidad del actor, sino que era con el papel de representar un carácter específico en la obra. Ahora bien, en la contemporaneidad, esa máscara se usa para abarcar la idea de un individuo en una sociedad, es decir, un ente, que puede ser, en el caso de los seres humanos, un ente natural al que le corresponde la categoría de persona natural, o una entidad no natural, por ejemplo, una empresa, que está conformada para realizar negocios. Ente al que le corresponde la categoría de persona jurídica. Esta distinción entre personas naturales y jurídicas ha devenido como uno de los soportes del derecho en la modernidad, es decir, desde la modernidad, permitiendo reconocer y entregar la personalidad jurídica a un constructo artificial, dotándoles de derechos y obligaciones. Pero la sociedad, la ciencia, las ciencias, así como su aplicación tecnológica, evolucionan, se transforman y en ese contexto se desarrolla un disruptivo avance tecnológico, la IA, la inteligencia artificial. Ello plantea interrogantes y filosóficos únicos. Por ejemplo, ¿es posible considerar a la inteligencia artificial como un tipo de persona capaz de poseer personalidad jurídica? Bueno, en esta ponencia vamos a entrarnos un poco en ello. Sobre la persona, la subjetividad, la posibilidad de agencia, hemos de decir que el concepto de persona suele asociarse con atributos como la racionalidad, la autoconciencia y la capacidad de actuar en un marco moral. Esto, digamos, desde una visión kantiana. En el marco jurídico colombiano, la personalidad jurídica de las personas naturales está establecido en el Código Civil. Recuerden que es por allá de 1887. Allí se fundamenta la persona jurídica, persona natural, perdón, en la capacidad de ser titulares de derechos y obligaciones desde su nacimiento hasta su muerte. Eso está pues allí en el Código Civil. Luego, de las personas naturales han surgido construcciones que permiten el funcionamiento de la sociedad, tales como los hospitales, las alcaldías, esta universidad, en fin. Es decir, las personas jurídicas, que también son reconocidas como sujetos de derechos, por su capacidad de actuar dentro del marco legal y poder cumplir ese fin específico para el cual fueron creadas. A las personas naturales se les ha reconocido unas categorías jurídicas autónomas. Voy a citar la Corte Constitucional de Colombia: el estado civil, la nacionalidad, el nombre, la capacidad, el patrimonio y el domicilio. Ahora bien, la personalidad jurídica no depende de la existencia biológica, sino de una construcción normativa que responde a necesidades sociales y económicas. Las personas jurídicas surgen para facilitar actividades colectivas. Esta construcción abre la puerta a preguntarse si entidades tecnológicas, que son evidentemente construidas, como los sistemas de inteligencia artificial, podrían también cumplir los requisitos para ser consideradas personas jurídicas. Eh, Hay algunos atributos de la personalidad que están pues, precisamente en nuestro código. Las personas naturales gozan de esos atributos desde el momento de su nacimiento, mientras que las personas jurídicas los adquieren al ser reconocidas, digamos, por el ordenamiento jurídico, al establecerse legalmente. Esta diferencia es clave en tanto se establece una clara diferencia entre lo natural en el sentido biológico de la persona humana y la naturaleza artificial de la persona jurídica. Ello va, digamos, por la línea de unos filósofos franceses, Deleuze y Guattari, cuando plantean las líneas de fuga, lo que podría justificar la extensión de este concepto a sistemas de inteligencia artificial, en tanto se garantice su capacidad de actuar en el marco legal. Ahora, las personas jurídicas tienen un nombre que las identifica, un domicilio que determina su jurisdicción legal y un patrimonio que responde por sus obligaciones. En este orden de ideas valdría la pena preguntarse, ¿la inteligencia artificial podría hipotéticamente cumplir esas condiciones? Bueno, habría que diseñar un marco normativo para ello. Sobre la inteligencia artificial y esa capacidad de agencia que tiene una agencia tecnológica, hay múltiples definiciones. Vamos a una, digamos, de la UNESCO. Dice: la inteligencia artificial es la capacidad de un sistema para interpretar datos externos, utilizar esos datos para lograr metas específicas y llevar a cabo acciones que maximizan las posibilidades de éxito en una tarea concreta. Fin de la cita. A ver, esos sistemas entonces en general podrían agruparse en dos categorías: la inteligencia artificial fuerte y la inteligencia artificial débil o estrecha.
La débil o estrecha es aquella que se refiere a sistemas diseñados para, digamos, asuntos concretos como los chatbots. ¿Sí? Dan puntos específicos, dan resoluciones específicas. Al menos en teoría, digamos que lo que hacen es coger el contexto y de una vez dar una información. Diferente a la inteligencia artificial fuerte como ChatGPT, Gemini, Cloud, Perplexity, que utilizan redes de aprendizaje, redes neuronales profundas y bueno, son un poquito más complejas. Estas inteligencias artificiales actualmente carecen de intencionalidad, como si tienen digamos, los seres humanos. Así que ahí ya empieza uno a frenarse sobre la posibilidad de tener o no tener una capacidad y sobre todo una personalidad jurídica. A ver, la inteligencia artificial, como lo testiguamos permanentemente, cada vez son más capaces de realizar tareas de forma independiente, por ejemplo, vehículos autónomos. Por ello, la Unión Europea, que es, digamos, las entidades que más, que más ha avanzado en el tema de regulación, ha propuesto un reglamento de inteligencia artificial. Se ha ido, pues, digamos, decantando por una gestión del riesgo. Ahora, sobre la personalidad jurídica como tal, la persona ahí, esto ha sido analizado y ha sido objeto de múltiples debates en diferentes latitudes, y así el Parlamento Europeo desde el 2017 ha discutido sobre, y voy a citar al Parlamento Europeo, la cuestión de su naturaleza y de si pertenecen a una de las categorías jurídicas existentes o si debe crearse una nueva categoría dadas sus propias características jurídicas. Ellos sugieren que ciertos sistemas de inteligencia artificial podrían ser tratados como agentes electrónicos responsables de sus actos. Bueno, esta sugerencia aún no ha sido implementada formalmente, pero en conjunción con el reglamento de inteligencia artificial que acabo de mencionar, que sale apenas ahorita en el 2024, pues ya se proporciona un marco legal para reflexionar sobre su posible reconocimiento futuro, como ocurrió previamente con ese otro artificio que ya es muy habitual que lo entendamos, que lo conozcamos y que lo defendamos, que es la persona jurídica. En este caso, esta persona ahí no es una persona electrónica, sino una personalidad electrónica, que tendría, y aquí voy a citar a Barrio, que ha sido citado por 10, que tendrían la posibilidad de ser titulares de relaciones jurídicas con sus correspondientes derechos y obligaciones, y tener un cierto reconocimiento jurídico de su subjetividad, fundamentalmente en derechos de naturaleza patrimonial, pero no los constitucionales ni los de personalidad, absolutamente consustanciales a la dignidad de los seres humanos. Fin de la cita. Bueno, esta persona ahí en tanto persona jurídica y con la funcionalidad de agente independiente en contextos específicos como los sistemas de inteligencia artificial pueden gestionar o realizar contratos, transacciones comerciales sin ningún tipo de supervisión humana. Se les podría dotar, digamos, de así una personalidad jurídica y con ello clarificar eventuales responsabilidades en caso de fallos o daños. Esta persona IA del agente implicado conllevaría la responsabilidad y efectos que ello implicaría. Ahora, eso no necesariamente implica una personalidad como tal a la persona, digamos, de inteligencia artificial, a la persona IA. En conclusión, la posibilidad de considerar a la inteligencia artificial como un tipo de personalidad, bien sea electrónica, digital o como se plantea aquí atrevidamente una persona IA, plantea cuestiones complejas de resolver desde perspectivas filosóficas, jurídicas y éticas. Si bien la personalidad jurídica es un artificio humano, en tanto construcción normativa que no conlleva relación biológica, el asignarle a la inteligencia artificial este tipo de personalidad requiere repensar los conceptos de agencia, responsabilidad y justicia, considerando cuidadosamente las implicaciones sociales, económicas, culturales y jurídicas. En todo caso, evitar evadir las responsabilidades humanas. El asunto no es solo si la inteligencia artificial puede ser reconocida como personalidad o como persona jurídica más bien, pues eso puede ser un debate, de hecho es un debate muy interesante, vigente y que promete posiciones interesantes en el corto y en el mediano plazo. Ahora, por ejemplo, el tema de las implicaciones éticas que ello conlleva. Por razones espaciotemporales de este video, que debería ser de máximo 8 minutos y yo voy por 9, no fueron analizadas en esta ponencia. Pero el debate se inscribe en una discusión más amplia sobre este tipo de sociedad, en lo que deseamos construir en esta sociedad hiperconectada con tecnologías avanzadas que cada vez avanzan mucho más y que apenas hace unos años ni las imaginábamos, ni las soñábamos. Bueno, dicho esto, se desaparece el espanto. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.